Aurelio, hay más historias, desarrollos de la revelación de Noticias Caracol sobre los archivos secretos de alias Calarcá. Detalles que seguramente van a generar más controversia sobre lo que significa el hecho de que un general del ejército y el director de inteligencia de la DNI hayan tenido presuntamente contactos con alias Calarcá y con las disidencias para promover creaciones de empresas de seguridad, para entregarles coordenadas, para coordinar con las autoridades de Venezuela. Todo muy grave, Aurelio. Los últimos datos son los siguientes. Uno, que la fiscal general dice que no tiene ni idea del caso, que eso lo tiene una fiscal contra el crimen organizado de Medellín y que ella no tiene conocimiento de los hechos, que están recaudando información para saber si ha actuado o no de manera rápida, si tenía o no tenía engavetado el proceso. Eso por un lado. Por otro lado, el general Juan Miguel Huertas fue restituido al servicio activo, fue reintegrado el 19 de julio de este año, Aurelio. Septiembre, octubre, noviembre, hace menos de 3 meses, un poco más de 3 meses, por orden directa del presidente Gustavo Petro, lo cual le agrega un ingrediente a toda la complicación que hay en torno a esto, lo cual quiere decir que el presidente Petro evidentemente es muy cercano a Huertas, es muy cercano a Mejía y tendrá que dar explicaciones al país sobre todo lo que hay en torno a este tema. Entre otras cosas, por un dato adicional, y es que los ministros de la época del gobierno Duque, cuando sacan al general Huertas del servicio activo, Daniel Palacios, ministro del Interior, Diego Molano, ministro de Defensa, están diciendo que a él lo sacaron porque no era confiable y por información que le suministró Estados Unidos, lo cual quiere decir que o no se hicieron los filtros posteriores o alguien tiene que explicar por qué un general que sale por confiabilidad baja, por informaciones que entrega Estados Unidos, luego es reintegrado a las fuerzas por orden directa del presidente de la República. Que eso me lo expliquen y me lo barajen despacio, Aurelio. Sí, claro, Ricardo, es que la cercanía del presidente con el general Huertas y con el señor Mejía es muy fuerte, ¿no? Y no podemos ahorita asumir nuevamente los argumentos cuando Olmedo López, ¿no? El presidente tendrá que decir, puede estar en tres posibilidades. Una, conocía de las actividades de ellos y se trataba de acercamientos con un grupo que estaba negociando para ir acercándolos, para ir acondicionándolos a su entrega. Podría decir eso, ¿no? La otra, la que dijo con Olmedo y con Schneider, son traidores. O la otra, me acabo de enterar, ¿sí? Pero yo creo que no se sale de ninguna de las tres y me parece gravísimo lo de la fiscal general. Es decir, agrava todavía más lo de la fiscalía. Es que yo no tenía ni idea, eso lo tiene otra fiscal y yo no conozco nada. Eso me parece que ante un caso que es quizá el más grave de los casos que ha tenido que afrontar el gobierno de Petro en materia de seguridad nacional, en materia de la política estratégica de paz total, salir la fiscal general de la Nación, la doctora Camargo, a decir, me acabo de enterar, no tenía ni idea, voy a ver qué es lo que pasa. Me parece entonces que sobre la fiscalía hay una gran negligencia, por no decir otra cosa más. Creo que esto va a meritar algo más que un comunicado, Luis Ernesto, de la fiscalía para explicar o intentar explicar por qué se actuó de esta forma presuntamente negligente frente a esta investigación. No, yo creo que aquí no se puede hablar solo de negligencia, Ricardo, porque recordemos que cuando se dio la captura de los altos cabecillas de las disidencias de Calarcá en Antioquia, y que además hay que decir, él fue el responsable del asesinato de estos 13 policías, digamos, estamos hablando de uno de los peores criminales hoy en armas en Colombia, pues a ellos la primera reacción de la Fiscalía, de la seccional, fue legalizar una captura. Y la captura legalizada fue la que modificaron desde el nivel central en Bogotá, desde la Fiscalía, para decir no, déjenlos en libertad porque son gestores de paz. Entonces, pues claramente
esa es una de las dificultades que tiene cualquier fiscalía cuando un gobierno adelanta negociaciones de paz en el levantamiento de órdenes de captura y demás. Pero aquí estamos hablando de unas responsabilidades muy grandes, presuntamente del general Huertas, que fue reincorporado, como usted lo recordaba, apenas en julio. Es decir, cuando se dio la investigación, estamos hablando, cuando se dio esto en marzo del 2024, pasado casi un año y medio, un año largo, donde el general Huertas estaba aparentemente actuando como civil, vendiendo servicios de oficinas de seguridad, es decir, cosas de la mayor gravedad, y que la Fiscalía ni siquiera haya adelantado una investigación, una imputación, realmente es inexplicable. Con semejante cantidad de información que reveló ayer Noticias Caracol, con semejante cantidad de pruebas, de chats, de audios, de archivos de computadores, y que no haya siquiera una imputación, eso no lo entiende nadie. Ahí hay complicidad. Me surge además otra pregunta, María Camila, y es si el presidente Petro tenía conocimiento de los motivos que llevaron en su momento al retiro del general Huertas del servicio activo. Y a pesar de eso, sí, y la siguiente pregunta sería si a pesar de eso lo reintegró. Claro, porque fíjese que la información que usted está confirmando ahorita es que no era confiable para las fuerzas militares y que por eso lo retiran. Sabemos que hay en este momento una demanda justamente por esa baja que le ordenaron en su momento, Ricardo, pero si la información, como yo creo que es cierta, de Noticias Caracol, indica que Wilmer Mejía es el hombre, alias el Chulo, el hombre que da órdenes de quién sí y quién no se reintegra, es bueno preguntarle también al presidente Gustavo Petro si eso es cierto, si ese es el hombre que está detrás de la purga y de los reintegros en la policía. Pero quisiera hacerle un comentario alrededor de la responsabilidad de la fiscal Luz Adriana Camargo, porque fíjese que la resolución a la que se refiere Luis Ernesto es del 10 de julio del 2025, lleva la firma de la fiscal Luz Adriana Camargo, que no solamente confirma que están dentro de un proceso de paz, sino para recorderis de los oyentes, amplía el espectro de beneficios y se inventa una cosa, se saca de la manga el punto número 4 que habla de la captura en flagrancia, diciendo que las personas que fueran sorprendidas con órdenes de captura suspendidas delinquiendo deben quedar libres inmediatamente, como efectivamente pasó con estos 16 minutos. Héctor, tengo en segundos noticia urgente. Acaba de ser capturado el general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, condenado a 7 años de cárcel por la Corte Suprema por tráfico de influencias, por intentar favorecer ante una juez a Luis Gonzalo Gallo Restrepo, un empresario presuntamente vinculado con grupos paramilitares. Ya amplio en segundos desde la Corte. Palabras mayores, Ricardo. Imagínese usted. Mayores, nada menos. Imagínese usted, el general Palomino, detenido en ese momento en el búnker de la Fiscalía. Palomino. No, pues, pero yo iba a señalar que, en efecto, a mí me parece que, digamos, esto tiene pues muchas aristas y muchos cajones, digamos, pero hay uno en el que yo sí creo que la fiscal, además de la falta de la investigación de las evidencias que se obtuvieron durante ese procedimiento que llevó a la captura de alias Calarcá, sí hay unas preguntas que todavía la fiscal no ha contestado y debería haber contestado, no de ahora, sino de siempre, que son los criterios con los cuales se conceden esos beneficios judiciales a las personas que supuestamente son reconocidas como gestores de paz o cualquiera otra de esas figuras que se utilizan para facilitar eventual, comillas, diálogos de paz. Porque recuerde usted, Ricardo, que al comienzo de este gobierno se expidió una ley que modificó la famosa ley 418, que es la ley que llaman de orden público, que es la que autoriza justamente las conversaciones y que es la que sirve de fundamento para otorgar algún tipo de beneficios. Pero en relación con esos criterios que quedaron en la ley, primero la Corte Constitucional estableció unas limitaciones y segundo, los jueces han negado esos beneficios, y eso contrasta totalmente con la actitud de la Fiscalía, como esta que estaba relatando María Camila, que no solamente reconoce unos beneficios aparentemente injustificados, sino que incluso amplía la interpretación para facilitar la consecución de los beneficios. ¿Cómo así que si la persona está cometiendo un delito y lo encuentran en flagrancia, ahí también se aplican los beneficios? Sería todo lo contrario si el beneficio se dio antes, un poco con la obligación de que la persona dejara de delinquir, y la sorprenden después justamente delinquiendo. ¿A quién se le puede ocurrir que el beneficio se extiende a ese nuevo delito y a esa condición de flagrancia? 9:59 minutos. Muchas preguntas que seguramente responderá la fiscal general Luz Adriana Camargo en las próximas horas. Antes de los deportes, ampliación de las noticias sobre la captura del general Palomino desde la Corte. Sergio Barbosa.
Ricardo, buenos días. Sí, señor, pues mucha atención porque hemos podido corroborar con fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia que la Sala de Primera Instancia acaba de emitir orden de captura en contra del general retirado Rodolfo Palomino, que fue condenado por la Sala de Primera Instancia de ese mismo alto tribunal a 7 años de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Esto al intentar persuadir a una fiscal para evitar la captura del empresario Gonzalo Gallo en el año 2014. Estas fuentes también han podido confirmarle a Blue Radio que el general Palomino se encuentra en este momento en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos al desarrollo de esta importante noticia, Ricardo.